Chicos, bienvenidos a este nuevo tema relacionado con sucesiones y series infinitas. En esta ocasión vamos a ver la representación de funciones como series de potencias. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo representar esta función 1/1 - x como una serie, ¿sí? Como la sumatoria de varios términos, 1 más x al cuadrado más x al cubo y así sucesivamente. Esto, a su vez, está representado por la sumatoria, ¿sí? Desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n, ¿sí? Siempre que el valor absoluto de x sea menor a 1. Ahora, cuando yo necesito representar una función como una serie de potencias, pues yo hago la representación de una función como una serie de potencia cuando necesito simplificar mi función. ¿Sí? Por ejemplo, en ocasiones los científicos o ingenieros usan esta representación ¿para qué? Para trabajar con una forma o con una expresión más simplificada de una función, o ya sea para meterlas en calculadoras o computadoras, ¿sí? Y poder trabajar de forma adecuada, ¿sí? En este caso con las funciones que yo estoy manipulando. Ahora, ¿qué hago o cómo puedo yo representar una función como una serie de potencias? Sí, a través o mediante la manipulación, ya sea de series geométricas, mediante la derivación o la integración, yo puedo lograr esta representación de funciones en series de potencias. ¿Sí? Entonces, veamos cómo puedo yo lograr eso. Yo tengo un teorema que me dice que si la serie de potencias, ¿sí? No olvidemos la representación de una serie de potencias, si ésta posee, ¿sí? Un radio, en este caso, un radio mayor a 0, entonces la función f definida por, en este caso, f de x, que será igual a un c sub 0 más un c sub 1 por x menos a más un c sub 2 por un x menos al cuadrado y así sucesivamente, que a su vez es igual o está representada por la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de c sub n por x menos a, todo esto elevado a la n, tomando en cuenta que C sub 0, C sub 1, C sub 2, etcétera, son términos o constantes, términos independientes vistos como constantes, ¿sí? Sí, esta función f a través, o sea, si yo parto de que tengo una serie de potencias con un radio mayor a 0, entonces digo que esta función, sí, es derivable y obviamente es continua sobre el intervalo, ¿sí? Sobre el intervalo desde a menos r hasta a más r, ¿sí? Aquí es sobre el intervalo, está repetido dos veces, perdón. Solo es sobre el intervalo desde a menos r hasta a más r, ¿sí? Y a su vez compromete tres puntos. ¿Cuál es mi primer punto? Mi f' o mi función derivada va a ser igual a ¿qué? A un c sub 1 más un c sub 2 por x menos a más 3 c sub 3 por x menos a al cuadrado y así sucesivamente. Lo mismo que se representa por la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de n por c sub n, todo esto multiplicado por x menos a y esto con potencia de n menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi segundo punto? ¿O cómo? ¿Cuál sería mi segunda forma de representación? Ya dijimos que puedo hacerlo mediante derivación, mediante integración o mediante la manipulación de series geométricas. Veamos. Mi segundo punto me dice que la integral de f de x con respecto al diferencial de x es igual a una constante, por ser integral indefinida, una constante más un c sub 0 por x menos a más c sub 1 por x menos a al cuadrado, esto dividido para 2 más c sub 2 por x menos a al cubo, esto dividido para 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es mi punto 3? Mi punto 3 me dice que el diferencial con respecto a x de esta serie que está representada por la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x menos a
elevado al n, que representa una serie de potencias, la derivación de esta serie con respecto a x será igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de la derivada de c sub n por x menos a la n con respecto a x, ¿sí? Y como cuarto y último punto tengo que la integral de en este caso de una serie de potencias con respecto a x, será igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de la integral de c sub n por x menos a elevado a la n por el diferencial de x, ¿sí? Entonces, tengo estos puntos que nacen a través del concepto de representación de funciones como series de potencias. Entonces, yo para lograr representar una función como una serie de potencias, puedo aplicar la teoría de la cual hemos partido en este momento. ¿Sí? Esta teoría, junto con la teoría que vimos en clases anteriores, nos van a ayudar a concretar o a entender cómo se van formando todos estos nuevos conceptos, ¿sí? De tal forma que yo puedo aplicar todo lo ya conocido hasta ahora para desarrollar problemas relacionados con este tipo de temas, ¿sí? En cuanto a la representación de funciones como series de potencias, vamos a entenderlas mejor ahora que desarrollemos los siguientes ejercicios, ¿sí? Entonces, veamos. Bien, chicos, veamos ejercicios de representación de funciones como series de potencia, ¿sí? No olviden que estos ejercicios son o fueron tomados de su deber número 12 de la sección 11.9, el ejercicio 3 y 26, ¿sí? ¿Qué tengo como enunciado en mi primer ejercicio? Me dice, encuentre una representación como serie de potencias para la función y determine el intervalo de convergencia. Bien, si yo tengo una función f de x igual a 1 sobre 1 más x, voy a representarla como una serie de potencias. Recordemos cómo lograba yo hacer esto. Yo podía hacer esto mediante la manipulación de series geométricas, ¿sí? De la derivación o de la integración. En este caso, voy a partir de la manipulación de una serie geométrica. ¿Cómo hago esto? Veamos. Yo sé que la sumatoria de los términos de mi serie geométrica va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de a por r elevado a la n, y esto está representado o está formulado, tengo una formulación que representa esta sumatoria de a sobre 1 menos r. Sí, recordemos cuando vimos series geométricas. Ahora bien, ¿cómo puedo yo llegar a representar mi función a través de una serie geométrica? Veamos. Si yo sé que mi serie, que es igual a 1 sobre 1 más x, ¿cómo podría representarla yo también? Como 1 sobre 1 menos menos x, sí, porque menos por menos es más y me va a dar 1 más x. Entonces, yo al representar de esta forma, estoy haciendo una analogía de representación con una serie geométrica. Entonces, si yo igualo este 1 sobre 1 menos paréntesis menos x a igual, a sobre 1 menos r, puedo decir que según la serie geométrica a vendría a ser igual a 1 y r vendría a ser igual a menos x, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que mi f de x puedo representarla a través de la serie que es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de a, que es 1, por r elevado a la n. ¿Cuánto es r? Menos x a la n. Bien, si yo me doy cuenta, menos x a la n es lo mismo que yo tener un menos 1 por x a la n, ¿verdad? Y la potencia es distributiva en la multiplicación, es lo mismo que tener menos 1 a la n por x a la n, ¿sí? Entonces, menos 1 a la n por x a la n por 1 me queda a menos 1 a la n por x a la n. Entonces, yo ya tengo representada mi función como una serie de potencias. Ahora, ¿qué me pide? Me pide determinar el intervalo de convergencia. Es decir, que si esta serie es convergente, debe tener un intervalo de convergencia. ¿Sí? ¿Cómo sacábamos o qué pruebas
hacíamos para la convergencia. Aquí puedo aplicar las pruebas anteriormente vistas, que pueden ser la prueba de la razón, por ejemplo, o la prueba de la raíz. Voy a aplicar la prueba de la razón. ¿Qué me decía la prueba de la razón? Que el límite de n cuando tiende a infinito del valor absoluto de a, del término a sub n más 1 sobre el término a sub n debe ser menor a 1. ¿Sí? Si yo reemplazo teniendo, sí, mi a sub n, y yo reemplazo aquí con la expresión que yo tengo, y aquí reemplazo el término a sub n más 1 y el término a sub n, voy a tener que mi radio, ¿sí? En este caso, o que mi límite va a ser igual a al valor absoluto de menos x. Por tanto, para que mi serie sea convergente, esto tiene que ser menor a 1. Sí, por los conceptos básicos yo puedo concluir esto rápidamente. ¿Sí? Que el valor absoluto de r, que en este caso es el valor absoluto de menos x, debe ser menor a 1. ¿Sí? Es decir, el límite debe ser menor a 1. Ustedes pueden desarrollar todo esto y les va a quedar el valor absoluto de menos x. ¿Sí? Por tanto, este debe ser menor a 1. Como es valor absoluto, sí, tengo que el valor absoluto de x debe ser menor a 1. Por propiedad de valor absoluto y al estar resolviendo esta inecuación, tengo que x está entre menos 1 y 1. Por tanto, aquí, ¿qué concluyo? ¿Sí? ¿Cuál es el punto medio entre menos 1 y 1? 0. ¿Cuál es el radio de convergencia? 1. Por tanto, y según el intervalo obtenido de todos los posibles valores de 1, digo que el intervalo de convergencia de esta serie que está representada o que está representando esta función es igual a el intervalo desde menos 1 a 1. ¿Sí? Bien, lo resolvimos. Veamos qué me pide en mi siguiente ejercicio. Me dice, evalúe la integral indefinida como una serie de potencias y diga cuál es el radio de convergencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Mire, me da la integral de una función en función de t por un diferencial de t. Ahora, yo voy a tratar, o voy más bien a partir de la manipulación de una serie geométrica. Entonces yo sé que la sumatoria de mi serie es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de a por r a la n, y esto está representado, o esta sumatoria está formulada por a sobre 1 menos r. Bien, ¿cuál es mi función aquí? Aquí tengo una función que a su vez está en función de t y que es igual a t sobre 1 más t cubo. ¿Sí? Ahora, esta función yo voy a tratar de representarla como una serie a través de la manipulación de una serie geométrica. Entonces, esto trato de asemejarle a esto de aquí. Entonces, ¿qué hago? Al igual que en el ejercicio anterior, t sobre 1 menos t al cubo, porque menos por menos se vuelve más. Entonces, de esta forma, yo puedo decir que a equivale a t y que r va a equivaler a menos t al cubo, ¿cierto? Entonces, ¿qué he dicho? Que mi f de t, que mi función, ahora está representada por una serie, ¿sí? En este caso, la serie que representa, en este caso, partí de una serie geométrica y reemplazando mis valores aquí puedo decir que esta función será igual a la serie que está representada por la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de a, que viene a ser t, por r, que viene a ser menos t cubo, y todo esto elevado a la n, ¿sí? Entonces, si yo opero esto, y según lo que vimos aquí anteriormente, puedo decir que esto es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a n por t a la 3n más 1. ¿Sí? Que aquí me queda t por 3 por n, 3n, y conservo la base y sumo las potencias, que me queda 3n más 1. ¿Bien? Entonces, ya he llegado igual a esta parte. ¿Qué es lo que hago? Igual, la prueba de la razón. Voy a usar ¿para qué? Para saber si mi serie es convergente.
Si mi serie es convergente, yo sé que el límite tiene que ser menor a 1. De aquí, y según basándome en los conceptos que yo he visto hasta ahora, puedo decir que el valor absoluto del radio debe ser menor a 1. ¿Para qué? Para que mi serie sea convergente. ¿Cuál es el radio? Menos t al cubo. Por tanto, digo que el valor absoluto de menos t al cubo debe ser menor a 1. Por valor absoluto digo que t al cubo es menor a 1. ¿Sí? Es decir, que t, el valor absoluto de t, es menor a 1, ¿sí? Si yo aplico aquí raíz cúbicas para ambos lados y como estoy hablando de un valor absoluto, digo que el valor absoluto de t es menor a 1. Bien, dicho esto, y por inecuaciones y por propiedades de valor absoluto, me resulta que t está entre el valor de menos 1 a 1. Por tanto, concluyo que el intervalo de convergencia o el intervalo donde mi serie es convergente es en el intervalo desde menos 1 a 1, ¿sí? Y de menos 1 a 1, ¿cuál es el punto medio? 0. ¿Cuál es mi radio de convergencia? Viene a ser 1, ¿sí? Porque tengo desde menos 1 a 1 teniendo como punto medio 0. De aquí a acá hay el mismo radio de convergencia, equivale a lo mismo. Entonces 1 más 1 dividido para 2 me da a 1. Por tanto, tengo que el radio de convergencia para mi función que fue representada como una serie de potencias es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? Resolver estos dos ejercicios en los cuales me pedía o determinar el intervalo de convergencia o el radio de convergencia a través de qué? Iniciando a través o empezando mediante la manipulación de una serie geométrica y basándome en los conceptos que ya vimos como usar las pruebas de convergencia. En este caso, usé en ambos ejercicios la prueba de la razón. ¿Sí? La prueba de la razón basándome también en que mi serie que va a representar una función debe ser convergente y de esta manera llegando a encontrar el intervalo y el radio de convergencia de mis funciones representadas por una serie de potencias. Bien, muchachos, como se dan cuenta, esto solo es aplicación de conocimientos previos. Todo lo que hemos hecho aquí ha sido a través de lo que ya hemos visto, ¿sí? Espero que al haber hecho estos ejercicios, ustedes puedan mejorar sus habilidades y destrezas en cuanto a este tema y por tanto a todos los temas previos que ya se han visto, ¿sí? Espero que sea de su ayuda y nosotros nos estaremos viendo en siguientes temas. So